se dio en los tribunales federales de Comodoro Pi. Esto se registró hoy temprano, cerca de las 7:45, cuando la vocalía del presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, recibió una llamada en el primer piso de Comodoro Pi 2002. Las fuentes judiciales afirmaron que esta llamada radicaba una denuncia en que había una amenaza de bomba. Es por eso que hoy muy temprano, cerca de las 8 de la mañana, justamente cuando nosotros estábamos al aire, se observaba el movimiento de Policía Federal, de la División de Explosivos, que estaba trabajando. Pero uno... Claro, Daniel, ahora entendemos ahora entendemos más todo ese movimiento que había. ¿Te acordás que esta mañana estábamos describiendo? Justamente, era por eso. Lo pasado no había trascendido. Claro, vos sabés, Gustavo, que cuando hablábamos y yo te mostraba el camioncito, que nos preguntábamos si esto se daba habitualmente, y yo te decía, no, esto generalmente no se ve en Comodoro Pi, es raro, es algo literalmente nuevo aquí en los tribunales federales. Sí estábamos acostumbrados a ver los perros y, bueno, a ver el móvil de la División Explosivo de la Policía Federal. Cosa que vimos en algún momento justamente por la puerta de entrada y salida de los hermanos Báez, pero no estábamos acostumbrados a ver ese móvil para rastrear algún tipo de bomba, ¿no? Y justamente tenía que ver ahora, por esta hora de mediodía, que ese movimiento, ese trabajo por parte de estas personas tenían que ver con esa amenaza, repetimos, que se dio a las 7:45, cuando llamaron a la vocalía del presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, justamente en el primer piso, y mencionaban que había una amenaza de bomba. Daniel. Sí. Lo raro de todo esto es que si esa llamada se produjo 7:45, ¿cómo no se desalojaron los tribunales? Porque cuando hay una amenaza de bomba, indefectiblemente, y más allá de que sea cierta o no esa llamada, se desaloja todo el edificio. Los empleados, por lo general, muchas veces tuvimos que cubrir estas amenazas de bomba allí en los tribunales y terminaba todo el mundo en la calle. Acá no se desalojó a nadie. Justamente, Carlos, cuando recién nos enterábamos de esta amenaza de bomba, la primera reflexión fue esa. ¿Cómo no se desalojó cada uno de los pisos del tribunal de Comodoro Pi? Teniendo en cuenta que si existía una amenaza de bomba, por más que Sergio Torres, quien quedó a cargo de la investigación, diera intervención a la Policía Federal después de recibir la amenaza de bomba, esta llamada, y el área vinculada a explosivos y con intimidaciones públicas estuviera trabajando en el lugar, ¿cómo no se ordenó que comenzaran a desalojar los tribunales? Más teniendo en cuenta la jornada intensa que se vivía en lo previo a la llegada de los hermanos Báez. Bueno, pero quiere decir, Daniel, en todo caso, que el operativo entonces fue muy discreto. Por suerte, además, no se suspendieron las audiencias que estaban previstas, ¿no? Porque quizás el motivo de esta llamada, en definitiva, era eso, ¿no? Que se postergaran nuevamente las indagatorias a José López y, por otra parte, a los hijos de Lázaro Báez. Capaz que fue el mismo Lázaro que llamamos desde Seiza, qué sé yo. Sí, uno evidentemente lo tiene que vincular con esto, Gustavo. Igual quiero aclararles que según fuentes judiciales no es la primera vez que ocurre este tipo de amenaza, ¿sí? Por ejemplo, el viernes pasado ya hubo un llamado similar y se vivió una situación muy parecida. Evidentemente el que ejecutó esta llamada, el que realizó la llamada la cual están tratando de investigar de dónde vino, por supuesto, en este momento, lo hizo con la clara intención de generar caos en una jornada intensa, como te decía antes, con la visita de los hermanos Báez y José López, ¿no? Ahora, uno observa en este momento de Comodoro Pi, funciona con total normalidad. Y en aquel momento, 7:45, cuando se recibe la llamada, también justamente estábamos a punto de salir al aire, estábamos en contacto con ustedes y mostrábamos este camión cómo trabajaba y observábamos total normalidad, el ingreso y egreso de personas en lo que eran los minutos iniciales de la jornada aquí en tribunales. Sí, y además, más allá que la desestimaron rápidamente, hay que ver también dónde fue este operativo de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal, porque a lo mejor la llamada indicaba algún lugar exacto donde podría estar ese artefacto, en algún piso, y por supuesto se dirigieron hacia ese lugar para tratar de definir la cuestión, ¿no? Sí, no es descabellado poder pensar o tener en cuenta esa opción. Generalmente cuando se hace la amenaza de bomba,
por ejemplo, comparativamente hablando, en colegios o en otras sedes o instituciones, la persona que llama dice hay una amenaza de bomba en el edificio y rápidamente comienzan a desalojar el inmueble en cuestión y no tienen detalle exactamente de dónde está depositada la supuesta bomba, ¿no? Generalmente pasa algo así, pero tampoco se puede descartar, teniendo en cuenta el movimiento de hoy a la mañana y cómo se fueron dando las horas posteriores, que quizás en esa llamada haya dado algún dato específico en dónde estaba supuestamente alojada el aparato explosivo. Y no todo está relacionado tampoco, Daniel, con respecto a lo que pasó hoy y quienes fueron a presentar un escrito y a negarse a responder como los hijos de Lázaro Báez. Por ahí a lo mejor había algún juicio en ese momento que alguno tenía intención de suspender y la llamada fue con ese fin, ¿no? Por supuesto, sí, es otra de las hipótesis que se pueden manejar. Por eso mismo ya el juez Torres está en plena tarea de investigación para poder, en principio, conocer desde dónde parte la llamada, desde dónde se realiza la llamada y poder, bueno, a través de ese dato, que no es menor, al contrario, es muy importante, poder ir de alguna manera conociendo quién o quiénes se dedicaron a hacer esta llamada y generar esa alerta en aquel momento, ¿no? Lo cierto es que no pasó de eso, ¿eh? Bueno, afortunadamente, ¿no? Por ahí se ve todo tranquilo, no hay nadie de la brigada de antiexplosivos, por lo menos lo que podemos ver.